Alberto, un favor, ¿me podrías también dar acceso a... te debe de aparecer por ahí otro Pablo Álvarez. Ahí. No creo que yo sea el que puede hacerlo. Listo, ya. Gracias. Bueno, yo no uso el background porque lo probé y parezco un fantasma. Igual, lo mismo. Igual no está tan feo lo que hay atrás mío. ¿Qué nos falta? Nos falta Federico. ¿Está Federico? Ahí está Federico, está. Está sentando, se está acomodando. Estoy aquí, lo que pasa es que tengo el sol a pleno, me da la cámara y no me deja ver, tuve que dar vuelta a la computadora. Lo que pasa es que vino corriendo de la conferencia de Jim Cannon. Eso era. Estaba en la otra sala. Bien, la conferencia. Muy buena. Bueno, yo creo que ya es tiempo de partir, ¿no creen ustedes? Bueno, partamos entonces. Este es el panel de tips, ejemplos, importancia. Mi nombre es Albert Arias Arthur. Soy parte de T-Choice. Me voy a tomar unos segundos para contarle un poco qué es lo que es T-Choice. T-Choice es una ONG que se dedica a crear soluciones para acelerar la sustentabilidad en la industria. Tenemos dos websites, en el fondo una es T-Choice.com, donde tenemos más de 6.000 usuarios registrados, más de 600 partners. Tú puedes correr tus propias evaluaciones de cómo está tu negocio respecto a la sustentabilidad. Se te escucha muy bajo, Albert, se te escucha muy bajito. ¿Muy bajo? Sí. Sí, lo puedo arreglar. Disculpe. ¿Está ahí mejor? Sí. ¿Ahí sí? Sí, perfecto. Gracias. Y la otra plataforma que tenemos es Feature in Progress, que es justamente sobre lo que vamos a hablar hoy, los FIPS, los proyectos de mejoramiento de pesquería más conocidos como FIPS. Y como mi querido estimado Ernesto les llama PROMES, solo para contarles que cuando partimos con Feature in Progress, en octubre 25 del 2016, 4 años atrás, partimos con 22 FIPS, 19 que eran comprensivos o exhaustivos y 3 que eran básicos. Hoy en día tenemos alrededor de 193 FIPS entre exhaustivos, básicos, algunos que son prospectivos, que van a ser FIPS en el futuro, y ya se han completado 17 FIPS en estos 4 años. Tenemos más de 3.000 usuarios en Feature Progress. Cuando lanzamos teníamos 15 países representados, ahora tenemos 70 países representados, y los FIPS que han activos como prospectivos y han ido activos son 38 FIPS durante la vida de Feature Progress, y algunos que eran básicos inicialmente y los movieron a exhaustivos, 13 FIPS. Entonces, el sistema, el modelo FIPS está funcionando bastante bien para todos, ha ido creciendo bastante bien, pero lo que queremos hoy día es conocer las experiencias, conocer cómo este proceso nos ha enseñado a todos y en qué forma hemos mejorado, cuáles han sido los problemas. Y para eso tenemos hoy día a nuestros panelistas, Ernesto Goldman, que es fundador y director del Centro de Desarrollo de Pesca Sustentable de Pesca, Gino Anastasio, asesor económico de la Cámara Nacional de Pesquería del Ecuador, Federico Anguilleri, director comercial y tercera generación de la empresa familiar Grupo Peraz. Finalmente, Pablo Álvarez, coordinador del proyecto de mejora pesquera, programa de conservación marina y pesca sostenible. Lo dejo a compartir y es el turno de, partimos con Ernesto.
Ernesto lo conozco hace muchos años, mientras él se prepara, les cuento. Ernesto es el fundador de CDPesca. Hace ya muchos años, tuve la suerte de conocerlo hace como 20 años por primera vez. Trabajamos juntos en el NSC, él trabajó para SFP, que es consultor, es parte de los directorios de varias ONGs. Personalmente, creo que es siempre bueno tenerlo cerca, porque siempre tiene una visión distinta a la mía. No siempre estamos de acuerdo, pero eso ayuda en el fondo, ayuda a desarrollarnos bien. ¿Puedes compartir tu presentación, Ernesto? Y tu micrófono, no te escucho. Ahí sí. Bueno, sí. Bueno, ahí voy a... con el micrófono apagado te agradecía mucho tu introducción. Y bueno, ahí empezamos con la presentación. Bueno, originalmente me habían pedido que comente, que comparta con la audiencia la experiencia que hemos estado transitando en los últimos 3, 4 años con la pesquería de anchoveta de Perú. Así que hacia allí vamos. Bueno, en primer lugar les quería comentar un poquito a los que no nos conocen sobre CDPesca. Somos una organización sin fines lucrativos, latinoamericana, nació en Argentina, pero en este momento trabajamos en varios países de América Latina, e inclusive hasta tenemos un proyectito en Vietnam. Como ustedes pueden ver ahí, son unos 16 proyectos. Aquí están cada uno de ellos. En México, Panamá, Surinam, Brasil, Perú, Chile, Argentina. Ahí en Argentina tenemos langostinos, que son 2 proyectos, merluza negra, merluza de cola, merluza común. En Vietnam estamos en un proyecto de pez espada. Un rasgo interesante de todos estos proyectos es que están financiados por la cadena de valor. Hay 60 empresas, la mayoría de ellas locales de cada uno de estos países, algunas de Estados Unidos, de la Unión Europea, de China y Vietnam, que financian estos 16 proyectos, ¿no? Bueno, ya yendo al tema que es la anchoveta, aquí estoy intentando, miren los números a la izquierda, son millones de toneladas, ¿no? Si miramos los últimos 20 años de esta pesquería, el promedio de desembarque anual ha sido 5.600.000 toneladas. Si miramos los últimos 10 años, ha bajado a 3.970.000. Esto no ha sido porque el recurso se ha deteriorado, sino por una decisión de un enfoque más conservativo, más precautorio, pero dense cuenta que igual es un número increíble, ¿no? Casi 4 millones de toneladas por año se extraen de este recurso y todo indica que se mantiene saludable. Para comparar un poco con las principales pesquerías en volumen del mundo, puse aquí las 11 pesquerías que superan el 1.000.000 de toneladas anuales, y la anchoveta peruana, el stock norte-centro, es la mayor, la más importante del mundo. Hay alrededor de 600 embarcaciones involucradas, tanto en lo que tiene que ver con la elaboración de ingredientes marinos, harina, aceite, como los que pescan para la conserva, para el consumo humano directo. Así se clasifica: consumo humano indirecto, lo que es harina y aceite; consumo humano directo, lo que es consumo ya del propio pescadito. Hay alrededor de 40.000 puestos de trabajo directos, y esta actividad representa aproximadamente el 1,5% del Producto Bruto Interno del Perú, que si tienen a mano cifras de otros países se van a dar cuenta que es realmente muy importante. Bueno, desde 2017, la Sociedad Nacional de Pesquería, en representación de la industria de ingredientes marinos, trabaja junto a nosotros, a CDPesca, para cumplir los requerimientos de los 28 indicadores de sostenibilidad del MSC y lograr eventualmente la certificación. Un proceso similar estamos desarrollando en paralelo con la industria elaboradora de anchoa en salazón. Durante el transcurso de la charla voy a hacer algunas menciones a esta última, pero el enfoque principal va a estar en la primera.
Bueno, lo primero que ocurrió cuando decidimos, junto con la SNP, lanzar este PROME, este proyecto de mejora, fue organizar un grupo de trabajo. Se conversó con las autoridades y ellos oficialmente convocaron a la conformación de este grupo, donde está el Ministerio de la Producción, en Perú le dicen PRODUCE, el Instituto del Mar del Perú, que es el Instituto de Investigación, la Sociedad Nacional de Pesquería y SEDEPESCA. Y posteriormente se agregó un instituto de investigación que está asociado con la SNP, que es el Instituto Humboldt. En el plan de acción original, estas fueron las 5 acciones definidas a partir de la preevaluación, ¿no? Lo primero fue demostrar que la estrategia de extracción toma en cuenta las necesidades del ecosistema. Ahora vamos a profundizar un poco en eso. La acción 2 era construir una base de datos proveniente de las embarcaciones pesqueras industriales. La acción 3, determinar los impactos de la flota a certificar sobre el ecosistema, los impactos directos. La acción 4, promover mejoras en el sistema de manejo. Y la acción 5, implementar un sistema de trazabilidad para minimizar la pesca ilegal. Bueno, la principal dificultad y el principal desafío de este proyecto está relacionado con el nivel trófico de la anchoveta. La anchoveta es una especie muy abundante y es alimento de muchas otras especies. Entonces, el estándar del MSC requiere que demostremos que la extracción por parte de la pesquería no afecta las necesidades de consumo de las otras especies que también predan este recurso, ¿no? Entonces, bueno, hubo bastante esfuerzo para lograr esto. Durante 2 o 3 años se trabajó con el Instituto del Mar del Perú. Finalmente se logró definir un grupo de trabajo entre ellos y unos científicos de Alemania, y produjeron este reporte publicado o emitido en abril de este año, en abril de 2020. Ahí están los autores, el doctor Jorge Tam, el doctor Mark Taylor y el doctor Miguel Niken. Bueno, construyeron este modelo de interacciones tróficas en el ecosistema marino del Perú. Esto significa quién se come a quién y en qué cantidad, ¿no? La superficie de los cuadraditos expresa la importancia de esa especie, y las flechas expresan en qué medida unos son comidos por los otros, y los colores y el grosor, ¿no? En base a esto, bueno, aparte, y en base a una gran cantidad de información que cuenta el IMARPE, definieron qué cantidad de anchoveta consume cada especie, primero cuál es el porcentaje en sus dietas y luego cuál es el volumen que cada una de estas especies consume por año. Y bueno, se llegó a la conclusión de que los niveles de extracción pesquera no estaban impactando a estas especies en cuanto a su capacidad de alimentarse, y cumplía realmente con los requerimientos del estándar. Otros avances importantes fueron el IMARPE mejoró su protocolo, su tabla de adopción de decisiones para la definición de la cuota anual. El Ministerio de la Producción definió una metodología pública para decidir cómo se repartían las cuotas entre consumo humano indirecto y consumo humano directo. Esto se logró hace pocos meses. También se definió una metodología pública para estimar las capturas de anchoveta que no son reportadas al sistema. Hay algunos problemas en Perú en la flota de menor escala, particularmente. Y por otro lado, se ha desarrollado un piloto de un sistema de trazabilidad, Citrapesca, que se espera esté muy pronto en funcionamiento para minimizar esta pesca no reportada. Por último, se trabajó mucho en poder entender los impactos directos en el ecosistema, ¿no? O sea, cómo la pesquería impacta en la mortalidad o en las heridas de otras especies que están relacionadas con la anchoveta. Hablamos tanto de especies, digamos, peces, invertebrados, como también vertebrados superiores que interactúan con la pesquería. Muy brevemente se estableció un programa con participación de los tripulantes, que fueron entrenados. Ellos mismos en una de sus reuniones
se autotitularon los salvamares, y poco a poco, con el paso de los años, pasamos de un 3% de la flota cubierta por estos salvamares a el 10% de la flota, de 10 embarcaciones a 46, y eso es un proceso que sigue creciendo, y creo que mañana hay una charla de Ricardo Bernales sobre este tema, ¿no? Aquí tenemos, bueno, en el caso de consumo humano directo también se estableció un programa de observadores a bordo. En ese caso no podíamos hacerlo con tripulantes, lo hicimos con observadores a bordo, y además en este caso el IMARPE no tiene una buena cobertura de observadores propios, lo cual sí ocurría en la flota mayor. Entonces ahí era más importante embarcar profesionales y obtener datos que nunca se habían recogido antes. Bueno, aquí hay una de las reuniones de los salvamares, donde se los ha estado entrenando. Esto es en el IMARPE, se los ha entrenado, el IMARPE ha participado en su entrenamiento. Ahí tenemos una escena de liberación, ¿no? De un guanay, ahí tenemos una tortuga, más escenas de entrenamiento para identificar las especies, estimar las interacciones, tanto de captura como de especies nadando alrededor del barco o comiendo alrededor del barco. Llenado de la bitácora, liberación de depredadores superiores, se hicieron talleres específicos con la colaboración incluso de otras ONGs que tienen más experiencia que nosotros en ese tema. Bueno, ahí ven el libraco que es la bitácora, uno de los tripulantes completándola, la toma de medidas, ahí tiene un tiburón, un bonito, otras escenas de liberación de especies. Ahí vamos a liberar una tortuga. la tienen en vivo. Cámara 1, liberando su tortuga. Ya, vamos, Marco. Ya, dale. Ya. Bueno, y lo interesante es que en poco tiempo se pasó de una cantidad... Ahí, mamar 1. Rescatando una tortuga. Se pasó de una cantidad de 952 liberaciones a 2.500 liberaciones. Bueno, esto obviamente no tienen por qué mirar el detalle, pero lo importante es que hay una larga lista de especies, de aves, de mamíferos, de reptiles que interactúan con la pesquería. En cada caso se registra si fueron capturados o no, si escaparon solos, si estaban muertos, etc. Y se ha verificado que los impactos son realmente bajos. Bueno, y esto es, se muestra aquí la evolución del proyecto, cómo en estos 3 o 4 años fuimos pasando de esta cantidad de amarillos y rojos a esta otra, y el puntaje final, que es la herramienta de comparación del MSC, pasamos de 0,77 a 0,91. Se está analizando ahora la situación en el principio 3, pero si este análisis da bien, es muy posible que la pesquería entre en certificación en muy poco tiempo. Así que bueno, esto fue todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por tu presentación, como siempre. Nuestro siguiente panelista es Federico Anguilieri. Federico, está en tu presentación para compartirla. Oh, disculpa, no, es Jimmy. Me equivoqué, Jimmy. Te pido mil disculpas. Bueno, Jimmy es asesor de la Nacional de Pesquería. Ha trabajado por más de 12 años en el sector pesquero ecuatoriano, más relacionado a temas de inversión, de mercado, pero ahora, al parecer, empezó a meterse en este tema de los FIPS. Él está de coordinador del proyecto de mejora de pequeños pelágicos, que si bien es cierto no está todavía en Fishery Progress, está revisado y estábamos esperando el vamos de parte de ellos. Así que, Jimmy, por favor, si nos puedes compartir tu presentación. Y... Seguro, Albert. Dame un segundo. Sí. Ahí está, se visualiza, ¿no? Sí, lo vemos bien. Correcto. Bueno, efectivamente, como Albert mencionaba, trabajo en la Cámara Nacional de Pesquería de Ecuador, un gremio en el cual se aglutinan diversas pesquerías del país.
la pesquería del atún, tanto a nivel de la flota como a nivel de las fábricas procesadoras, y un sector muy importante también para nuestra economía, que es el sector de los pelágicos pequeños, específicamente aquellas cadenas de suministro relacionadas a la harina de pescado y a la industria conservera de pelágicos pequeños. Y bueno, esta tarde, hablando de lo que es el proyecto de mejoramiento pesquero de los pelágicos pequeños en el Ecuador, que le hemos denominado en el país el Small Pelagic Sustainability. Un poco el objetivo de esta presentación es comentarles cuál es el contexto que llevó a la industria ecuatoriana a desarrollar este proyecto y qué es lo que ha logrado hasta la fecha, ¿no? Para iniciar siempre es importante el contexto en el cual surgen las problemáticas. El contexto en torno a una problemática siempre es importante porque de ahí precisamente pueden surgir oportunidades para plantear soluciones, para buscar soluciones. Y particularmente en el caso del FIP de pelágicos pequeños en el Ecuador, se encontraron oportunidades para poder cohesionar objetivos precisamente en la dinámica y perspectivas en el consumo de productos del mar. De acuerdo con el último informe de la FAO sobre el estado mundial de la pesca y la acuicultura, actualmente, bueno, el último dato disponible, ¿no?, que es la estimación que hacen para el 2018, el 52% del consumo de productos del mar es abastecido por la acuicultura. Y para el 2030 la expectativa se espera que llegue a casi el 60%. La acuicultura ha sido una respuesta global para un consumo de productos del mar que en promedio crece al doble del crecimiento de la población. Y son estas perspectivas precisamente las que generan oportunidades, no solamente en términos de seguridad alimentaria para nuestros países, sino también en términos de desarrollo económico para las economías de nuestra región y más aún por su natural vínculo con los océanos. En esta línea, la acuicultura a nivel global ha ido trabajando en mejorar la eficiencia en el uso de la harina de pescado y hay importantes investigaciones actualmente en curso que buscan sustituir a este insumo. Sin embargo, aún es trabajo en progreso. Entonces, mientras la acuicultura siga siendo una de las respuestas para la seguridad alimentaria global, también existe una creciente atención por la sostenibilidad de las pesquerías silvestres, de las cuales se alimentan. Y en torno a ello han surgido desde el mercado algunas respuestas, una de ellas precisamente los ecoetiquetados, tales como el MSC, el ASC, el Marine Trust, que buscan darle al consumidor precisamente una garantía en términos de consumo sostenible. Estas certificaciones han impulsado en las pesquerías de reducción un positivo movimiento hacia alcanzar estándares de pesca sostenible. Este gráfico lo he extraído del último informe de pesquerías de reducción 2020 de SFP, y en el cual concluye precisamente eso, ¿no?, sobre esa tendencia positiva que hay a nivel de certificación o de pesquerías que están en proceso de mejora precisamente a través de estos FIPS, de estos proyectos de mejora pesquera para alcanzar esos estándares de certificación de pesca sostenible. Y todo esto genera todo un ambiente positivo, un ambiente positivo en términos de las perspectivas de la sostenibilidad de la producción pesquera y acuícola a nivel global. Todo este contexto es relevante para el Ecuador, un país que tiene en la pesca y en la acuicultura dos de sus principales actividades económicas. En el país hay 5 rubros importantes a nivel de la economía y 2 de ellos son precisamente pesca y acuicultura. Sectores que en conjunto emplean de forma directa más de 200.000 personas y cuya actividad sostiene aproximadamente el 40% de las exportaciones no petroleras de nuestra economía, siendo aún más relevante este dato porque somos una economía dolarizada. Particularmente en el caso de la pesquería de pelágicos pequeños, es la segunda pesquería industrial más grande, más importante en el país, luego de la pesca del atún, y es una de las más tradicionales, ciertamente es una de las pesquerías más antiguas. Alberga 270 embarcaciones, un poco para seguir poniendo en contexto la problemática, 270 embarcaciones con desembarques promedios de alrededor de 270.000 toneladas
y genera empleo directo a alrededor de 25.000 personas en diversas cadenas de suministros, tanto en conservas, con pescado congelado y sobre todo en una línea importante de producción como es la harina de pescado. La harina de pescado en el Ecuador se mueve, se nutre básicamente de esta pesquería de pelágicos pequeños y de todos los subproductos que genera la industria conservera, que en el caso del Ecuador no es poca cosa por la gran producción de conservas de atún que hay en el país. Y es precisamente en todo este contexto de demanda de sostenibilidad, tanto del mercado como de los propios productores, en el cual los desafíos a los cuales se enfrentaba esta pesquería antes de la creación del FIP como tal, la que ameritaba un proceso de intervención. Antes de la creación de este proyecto, los actores veían veían con preocupación que un aspecto fundamental para la pesca, como lo es la investigación, por ejemplo, y algunas capacidades en materia de manejo por parte de las entidades gubernamentales legalmente competentes para la administración de los recursos pesqueros, tenían deficiencias o no estaban, o habían brechas todavía importantes respecto a las buenas prácticas que reflejaban estos estándares de sostenibilidad. Todos estos problemas que se ponían de manifiesto en los diálogos público-privados terminaban ciertamente en acciones o medidas que resultaban dispersas. Y toda esta dispersión en las intervenciones ahondaba esa sensación de frustración por parte de los actores, ¿no? Paralelamente a toda esta complejidad, en el ámbito comercial se venía escuchando por parte del mercado, sintiendo la presiones por parte del mercado de poder certificar la producción de harina de pescado en aquel entonces bajo el estándar IFRS, hoy en día Marine Trust. Sin embargo, la pesquería no estaba lista para ese proceso de certificación. Había, como les mencionaba, brechas importantes, sobre todo en el área de investigación y en el área de manejo como tal. Un estándar que te pide evaluaciones de stocks, un estándar que te pide reglas de control, mecanismos de gobernanza participativas, entre otros. Y es precisamente en este momento que estamos hablando del año 2017, en que los productores de harina de pescado y de alimento balanceado identifican un punto de entrada para plantear una solución, de impacto a una problemática de gran envergadura. Y ocurre precisamente un llamado a la acción de diversos actores de una cadena de valor, como lo es la harina de pescado, para trabajar de forma coordinada por un solo objetivo, que era lograr la sostenibilidad de la pesquería de pelágicos pequeños y que pudiera satisfacer la demanda de sostenibilidad del mercado acuícola en este caso, ¿no? En el Ecuador, la acuicultura es un rubro sumamente importante y por ende estos temas cobraron muchísima mayor trascendencia. Un sector que ha crecido en la acuicultura en el país 4 veces en la última década, ¿no? Este llamado a la acción que a finales del 2017 tuvo su origen, hoy en día cuenta con 16 empresas pesqueras, todas ellas fábricas productoras de harina de pescado. No todas las 16 empresas tienen embarcaciones, eso es importante de mencionar. 4 productores de alimento balanceado, 2 comercializadores de harina de pescado y la activa participación de las entidades públicas encargadas de la administración del recurso, ¿no? La Subsecretaría de Recursos Pesqueros, el Ministerio de la Producción, el Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca y un conjunto de actores como agencias de desarrollo, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Sustainable Fisheries Partnership, y universidades locales que se fueron sumando a esta iniciativa. Todas estas sinergias de múltiples actores, en el caso de los pelágicos pequeños en el Ecuador, se convirtieron precisamente en lo que hoy en día es el FIP, el FIP de pelágicos pequeños. Y para nosotros el FIP termina siendo esa coalición de actores que buscan realmente buscar soluciones que generen un impacto en materia de sostenibilidad. Este es un breve vistazo de todos los actores, tanto públicos como privados, que intervienen en el proyecto, un proyecto que, dada su importancia, inclusive ha sido calificado como un compromiso presidencial en el Ecuador, y que inclusive es auditado constantemente por el programa de mejoramiento pesquero de Marine Trust. Es un FIP que trabaja bajo el estándar, los requerimientos del estándar Marine Trust.
Entre algunas de las acciones implementadas aquí, he tratado de hacer un esfuerzo por tratar de resumir el plan de trabajo, destacando algunas de las principales líneas de acción, evaluaciones de stocks, sobre todo evaluaciones de stocks, realizar las evaluaciones de stocks de 9 recursos, fortalecer capacidades de investigadores locales para poder realizar estas evaluaciones de stocks. Se contó con el apoyo de científicos extranjeros, expertos en esta área. También en el área de elaboración de escenarios, de manejo de reglas de control, el desafío que es plantear una solución de reglas de control para una pesquería multiespecie, es algo interesante en el cual está incursionando este proyecto. Se están implementando bitácoras electrónicas. Hay una componente del proyecto que a nosotros nos gusta mucho, que son los cruceros de investigación. Los cruceros de investigación en el Ecuador estaban paralizados desde el año 2013 y gracias a un esfuerzo público-privado se han logrado reactivar. Los científicos se embarcan en los barcos pesqueros con todos sus equipos y son barcos que tienen la logística completamente a disposición de los investigadores. Se procuran hacer 2 cruceros de investigación al año. Este año por la pandemia ha sido algo complicado realizarlos, pero hasta la actualidad se han realizado 4 de estos cruceros en el marco del proyecto y realmente es una evidencia importante del esfuerzo mancomunado entre sectores públicos y privados. El proyecto está trabajando en su plan de manejo, está finalizando todos estos objetivos, metas, las reglas de control de la pesquería y entre otras actividades que ustedes visualizan en este momento en pantalla y que están auditadas periódicamente por Marine Trust precisamente. Dentro de todo el set de hitos que el proyecto ha logrado, o que este proceso de mejoras ha logrado durante este corto tiempo que tiene, es precisamente el haber podido eliminar la condición de sobrepesca que había en la pesquería. Lo primero que hizo el proyecto cuando arrancó fue hacer una línea base de cuál era el estado de las pesquerías, de los 9 stocks en los cuales la pesquería, el proyecto está dirigido. Y el diagnóstico fue que el 100% de los stocks principales de la pesquería estaban en condiciones de sobrepesca y el 100% estaban en condición de sobreexplotación. Posterior, en el año 2019, luego de varias intervenciones para poder reducir la sobrepesca, algunos sacrificios que hizo la industria, los actores involucrados en esta pesquería, la última evaluación de stocks demuestra que los recursos, el 100% de los recursos han salido de su condición de sobrepesca y al menos 4 de estos recursos han salido de su condición de sobreexplotación. Adicionalmente, en el año 2020, Ecuador aprobó su nueva ley de pesca, en el cual incluye un set de nuevas medidas de ordenamiento y de modernización de todas las herramientas que tiene el administrador para poder regular las pesquerías. Y una de ellas muy importante es el plan de manejo. Los planes de manejo que precisamente están en su última etapa, de aprobación de diseño. Este es un trabajo que definitivamente sigue, todavía hay trabajo por delante, ha implicado sacrificios y seguramente estos sacrificios en los siguientes años podrán ser capitalizados a favor de todo este ecosistema que gira, todo este ecosistema socioeconómico que gira en torno a los pelágicos pequeños en el Ecuador, pero que hasta el momento se ve que está dando resultados en términos de sostenibilidad del recurso como tal. Quisiera terminar la presentación con 2 láminas con algunas reflexiones que hago de este tipo de procesos. Primero, que la acción colectiva definitivamente puede generar cambios de alto impacto. Es más, considero que este tipo de procesos, este tipo de proyectos necesitan de mucha acción colectiva, de poder alinear, de poder cohesionar intereses, objetivos de múltiples actores que intervienen. Involucrar a la academia puede crear sinergias importantes. Esto es algo en lo que definitivamente creemos. Precisamente en esta imagen, que en particular me resulta muy curiosa, es precisamente de un crucero de investigación. Y más allá de que hay un buen grupo de mujeres enseñándoles a un grupo de hombres a hacer ciencia,
hacer investigación, hay una mezcla, ¿no? de pescadores, de profesionales relacionados a las universidades, de científicos del Instituto Público de Investigación, de observadores, de inspectores. Es una imagen bastante curiosa que de alguna forma resume el esfuerzo mancomunado que hay durante las campañas de investigación hidroacústica. El apoyo gubernamental en este tipo de procesos es definitivamente clave, porque si bien estas iniciativas nacen desde el seno del esfuerzo privado para buscar mejoras o buscar soluciones a problemas complejos, en el ámbito pesquero, el gobierno, a ser el administrador natural de este tipo de recursos, necesita estar involucrado, necesita tener un alto nivel de involucramiento para que las medidas o las mejoras que se promueven desde los FICs puedan convertirse y puedan trascender al global de la pesquería a través de política pública. Puntos de entrada y un ancla que cohesiona el proceso. Al inicio de la presentación les hablaba de todo este contexto y de cómo en el caso del FIC de pelágicos pequeños los actores encontraron a nivel del mercado y las perspectivas del mercado un punto de entrada para poder alinear los intereses de diversos actores, de múltiples actores en esta pesquería de gran tamaño en el país, y cómo ese punto de entrada posteriormente se ha convertido en un ancla que ha permitido cohesionar hasta el momento los intereses de por el mejoramiento de los pelágicos pequeños. La existencia previa de asociatividad considero que ha sido favorable. En el caso de la industria de ingredientes marinos, antes del inicio del proyecto estaba agremiada en la Cámara Nacional de Pesquería, y de alguna manera esa infraestructura, esa plataforma a nivel de asociatividad, a nivel de capacidades técnicas inclusive, técnicas y administrativas, ha fortalecido también el proceso de implementación como tal, el capital institucional para poder manejar los diálogos de cooperación con las entidades públicas también ha sido facilitado por estos mecanismos de asociatividad. Los small wins, esas pequeñas victorias, estos procesos de sostenibilidad tienen una característica de que son procesos que dan resultados en mediano y largo plazo. Sin embargo, poder que los actores tengan esas pequeñas victorias durante la ejecución del proceso, considero que es un área en el cual un FIP debería ir fortaleciendo esos espacios de cohesión. Los objetivos, no solo en el ambiental, sino también socioeconómico, ciertamente como al menos en el caso del FIC de pelágicos pequeños de Ecuador, nace en respuesta a un estándar de certificación con un alto contenido de buenas prácticas en términos ambientales, en términos biológicos, de una pesquería. Sí considero que debería haber un poco más de trabajo en el ámbito socioeconómico como tal. A nivel del plan de manejo se están incorporando algunos de estos aspectos. Sin embargo, creo que los FIPS, desde su proceso de constitución, deberían explorar más esta área también. Finalmente cierro con esta reflexión, y es que en algo busca resumir o sintetizar esta intervención, y es que precisamente estos desafíos de sostenibilidad, los desafíos de sostenibilidad en el ámbito pesquero demandan coaliciones, y entre más grande es una pesquería o entre más compleja es la problemática, estas coaliciones tienen que apuntar a poder alinear esos intereses, a poder encontrar ese objetivo que permita cohesionar a este gran número de actores que pudiesen estar involucrados para que realmente tenga un efecto transformador. Y ver en el tema de los desafíos de la sostenibilidad como tal, como les mencionaba, al ser una situación de mediano y largo plazo, que la cohesión se mantenga en este proceso es precisamente, creo, uno de los desafíos que deben atender estos procesos de mejora como tal. Muchas gracias, Jimmy. Nos pasamos un poco el tiempo, así que les pido por favor a los próximos panelistas que se mantengan dentro del tiempo acordado, que es importante. Pero gracias por la exposición, muy, muy interesante, y sobre todo cómo han cooperado los unos con los otros. Ahora sí, Federico Angelieri, que es director comercial y tercera generación de la empresa familiar Grupo Veraz. Federico partió como
ingeniero en informática. No sé cómo ha llegado a la pesca. Yo creo que él nos va a contar algo de eso también. Bueno, bienvenido, Félix. Hola, gracias Albert. Y bueno, un placer formar parte de este panel y que me hayan invitado. Yo ayer le preguntaba justamente a Albert para estar seguro, pero creo que soy el único que forma parte de la industria en el panel. Con lo cual no voy a hacer quizá tan técnica la presentación, sino un poco más desde la experiencia que me toca, que he vivido con los FIPS, ¿no? Con los FIPS que tenemos del langostino argentino. Así que bueno, sí, hago una pequeña presentación personal, como decía Albert. Soy joven para el sector pesquero, comencé en el año 2010. Trabajo en el Grupo Veraz, que es compañía familiar, ¿sí? Yo formo parte de la tercera generación y bueno, estoy a cargo de todo lo que es estrategia y desarrollo comercial de la compañía. Y formo parte del panel justamente porque soy el coordinador del grupo cliente de los FIPS del langostino argentino que estamos llevando adelante hace ya varios años junto con CD Pesca y algunas empresas más del sector. Antes que nada me gustaría ponerlos un poco en contexto y explicar la importancia que cobró el langostino en la industria pesquera argentina, ¿sí? Ya en el año 2016 FAO indicaba que la pesquería del langostino argentino era la única de crustáceos salvajes que había crecido en volumen y valor en los últimos años. A ver, un poco lo que trato de mostrarles aquí en este pequeño cuadro, es un poco ridículo, ¿no? Verlo así tan chocante, pero vean ustedes en tan solo 10 años cómo creció la pesquería, ¿sí? Tuvimos un 50% de incremento en lo que es de buques, una evolución de desembarques casi exponencial, ahora lo voy a mostrar en otro gráfico, en el próximo slide, y las exportaciones que generó solo esta pesquería crecieron un 223%. Pero no solo eso, sino que, perdón, Argentina, o sea, el complejo pesquero argentino exportó en el año 2018 2.148 millones de dólares, con lo cual el langostino aportó más del 50%, el 60,5% para ser más preciso, de toda esa exportación. O sea que se darán una idea la dependencia que empezó a crear el langostino en la industria, ¿sí? Aquí está un poco lo que les decía antes, discúlpenme que quizá miro para el otro lado, pero que tengo dos pantallas y la presentación la tengo justo en la otra. Pero aquí se ve básicamente, esto es la evolución de los desembarques desde el año 1990 hasta el 2019. Y el azul son los desembarques y el rojo es la línea de tendencia exponencial, en escala exponencial. O sea que miren lo que les decía antes, ¿sí? Es clarito cómo se ve. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo llegamos a los FIPS? Básicamente, estos importantes aumentos de captura y producción generaron cierto temor en la sustentabilidad del recurso, del sistema, si esto iba a ser a futuro sostenible, ¿no? Y por otro lado apareció el sector comercial, la parte comercial, perdón. Se concentró mucho y en pocos mercados la comercialización, en los mercados tradicionales, que eran principalmente España, Italia, Japón, apareció China, gracias a Dios, pero que también se concentró mucho en China luego. Y eso trajo aparejado una caída de precios, que es lo que acá les muestro en este gráfico. Disculpen. Esto es desembarques contra precio por tonelada, exportaciones contra precio por tonelada, y se ve claramente aquí la línea de tendencia. Bueno, y surgió la necesidad de desarrollar nuevos mercados, y obviamente apareció también la necesidad de que la pesquería estuviese certificada o tuviese algún sello, alguna ecoetiqueta, para justamente entrar en aquellos mercados que lo exigían. Entonces, bueno, ahí lo primero que hicimos fue consultar con alguien que tuviera la experiencia, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo vamos para ese lado? Y allí apareció CD Pesca. No le voy a mentir, a ver, porque está Ernesto en este panel, así que no me lo va a permitir. En realidad, él vino a proponernos, personalmente, justamente a mí, me vino a proponer
¿por qué no hacíamos algo con el langostino en Argentina, ¿no? Por esto que les decía antes, estaba tomando tanta importancia y empezó a ser tan conocido en todo el mundo que veíamos la necesidad de llevarlo a otro esquema. Y entonces, bueno, empezamos a trabajar y decidimos avanzar en la creación de los FIPS. Allí primero lo que hicimos fue identificar las pesquerías. En Argentina, desde la costa hacia las primeras 12 millas en el mar son jurisdicción de las provincias, que serían los estados, ¿sí? En otros países. Entonces se dan... aquí tenemos dos pesquerías muy marcadas, que son aquí las que se ven en la dispositiva, la amarilla, que sería lo que denominamos offshore, o en Argentina le decimos de aguas nacionales, y lo que está marcado en verde, que sería inshore o aguas provinciales. Y son bastante diferentes las pesquerías. La de inshore reúne el 30-35% de los desembarques, pero también son muy distintas en cuanto a que una es muy limpia, con muy poco bycatch, la inshore, la otra tiene niveles de bycatch más amplios, una flota más heterogénea, donde conviven congeladores, fresqueros, barcos más pequeños. Bueno, por esa razón decidimos armar dos FIPS, ¿sí? ¿Y cómo lo hicimos? Bueno, arrancamos identificando los stakeholders, que en principio fueron las empresas armadoras. Acá le hicimos armadora al dueño del barco y los productores. Acá nos costó un poco, en aquella época, esto fue año 2014, cuando empezamos a trabajar, lograr interés, o sea, despertar interés y lograr compromiso también con los grupos de trabajo. Creo que al día de hoy todavía es una de las cosas más pendientes que tenemos, quizá como autocrítica. Luego hicimos una preevaluaciones MSC para saber dónde estábamos parados, ¿no? Y a partir de ahí, que lo usamos como un diagnóstico, identificamos objetivos y armamos el plan de trabajo de los dos FIPS. Bueno, los FIPS ya tienen 5 años, 4 y 5 años, son del 16 y del 2015. Lógicamente que en cada revisión, todos los años, surgen nuevas acciones o puntos, ¿no? para trabajar, pero principalmente las acciones más importantes fueron estas que señalo aquí, ¿no? Analizar cómo fue que evolucionó, que ese stock evolucionó así tan exponencialmente y tratar de lograr establecer puntos de referencias para justamente el principio 1, ¿no? del estándar MSC, poder establecer reglas de control más claras y que estuviesen bien explícitas. Luego, al ser el langostino argentino un recurso migratorio, ¿no? Que es interjurisdiccional, como les decía en el mapa anterior, se mueven aguas nacionales, provinciales y demás, falta cierta coordinación interjurisdiccional, ¿no? Solo en lo que es el manejo, sino también en la investigación. Entonces, acá hubo que involucrar mucho también a las secretarías de pesca de las provincias, al Consejo Federal Pesquero, y trabajar junto con ellos es muy importante. Bueno, conocer el impacto que tiene el ecosistema, se elaboró un plan de observadores de a bordo, y también algunas cuestiones más de cumplimiento, como era el uso de grillas, peso de cajones y algunas otras cuestiones. El objetivo principal, ¿no? Es lograr la certificación. Voy rápido, Albert, no te pongas nervioso, ya estoy. Vamos, que ¿Perdón? La gran pregunta siempre es, ¿cómo vamos? ¿Cómo estamos? Bueno, tomo mucho lo que decía Jimmy recién de los small wins, ¿no? Creo que es muy importante eso. Pero estamos bien, yo creo que estamos dentro de todo. A ver, acá tomo la imagen de Fishery Progress, en donde, bueno, pueden visitar y ver el estado del FIP. El de onshore está ya en etapa 5, tiene un muy buen benchmark contra el estándar. Estamos cerca quizá de iniciar una evaluación. Se ha trabajado mucho con la provincia, ayudando a ordenar la pesquería, implementar un plan de manejo. Muy buenos avances, sinceramente, una pesquería muy limpia y demás. En cambio, en el de offshore, quizá es donde
más tenemos que seguir trabajando aún. Tenemos desafíos más importantes como bycatch de Merluza Hupsi importantes, dispositivos de selectividad que son los que están aprobados por la autoridad pesquera, que no son efectivos y realmente no sabemos si existe algún dispositivo efectivo, con lo cual la pesquería se maneja mucho en tiempo real con la apertura y cierre de zonas y demás. Bueno, cierro. Enseñanzas, que creo que es lo más importante que puedo yo quizá comentar desde el lado de la industria. Requiere muchísimo compromiso, un FIP de todos los stakeholders, esto es fundamental, me parece, requiere que estén todos alineados, que entiendan cuál es el verdadero fin y que no se haga por una cuestión comercial únicamente. A nosotros nos pasa mucho de que hay muchísimos involucrados que están participando solo por el hecho de que sus clientes se lo piden y no hay una verdadera conciencia del trabajo que hay que realizar, de cuál es el fin. O sea, de que no queremos tener una pesquería sustentable solo para vender más o poder entrar en un mercado que no. Sí, eso además como consecuencia, pero queremos una pesquería sustentable para el futuro de todo el desarrollo de la industria. Y eso creo que es lo que tiene que estar bien claro desde un inicio, ¿sí? Y después, bueno, creo que hay eso, creer en el proyecto, ¿no? Compartirlo, difundirlo, predicarlo y trabajarlo. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación. Ahora tenemos a don Pablo Álvarez, que va a ser el último en presentar. Pablo Álvarez es parte de Natura Noroeste, oceanólogo, profesor, escalador, es mi amigo. Así que bueno, Pablo, dale, por favor. Estás en silencio. Creo que ahí ya, ¿verdad? Perfecto. Gracias, Albert. Mucho gusto y muchas gracias a los colegas por sus presentaciones. Un privilegio compartir el panel con todos ustedes. Y bueno, sin más, me voy a ir de volada. Bueno, yo les voy a compartir la experiencia del FIP de langosta. Este FIP es un FIP joven. En realidad empezó en enero de este año. Y un poco los orígenes de este FIP se remontan a un proyecto con el Marine Stewardship Council, el proyecto de Fish for Good. Este proyecto se realizó o se está realizando en 3 países. Uno de ellos es México. Y en el caso de México, el MSC se alió con ProNatura Noroeste, la organización donde yo colaboro, y se hizo un proceso para identificar aquellas pesquerías que tuvieran mayor factibilidad de entrar en un proceso de mejora pesquera. Entonces se partió desde un escaneo de 80 pesquerías, se fue haciendo una serie de filtros y finalmente el grupo asesor eligió 12 pesquerías, dentro de las cuales estuvo la langosta roja de Baja California. Una vez identificadas estas 12 pesquerías, ProNatura Noroeste identificó a la langosta y al erizo como aquellas en las que tenía capacidad de apoyar. Entonces, a inicios de 2019 se hizo una propuesta a los productores de empezar con estos FIPS. Entonces, son FIPS hermanos, tanto en cuanto a los actores que participan como en el proceso de mejora. Ya para la etapa de desarrollo, pues se realizaron varias reuniones para hacer la preevaluación del MSC. Posteriormente, en la etapa 2, este es más o menos el caminito tradicional que sigue un FIP. Estamos hablando a finales del 2019, principios de 2020, se conformó el grupo de trabajo. También se elaboró un plan de trabajo y se publicó en Fishery Progress. Y bueno, pues nos pusimos a trabajar ya como una tercera etapa de ejecución. Y la idea es que poco a poco vayamos implementando las mejoras para ir llevando los indicadores que arrojaron en amarillo, llevarlos a verde, y con el objetivo de tener una pesquería certificable para 2025 o antes de ser posible. Esta imagen es para que nos ubiquemos dónde está ubicada esta pesquería.
como pueden ver, la pesquería que está acá señalada en amarillo es una pesquería de langosta ya certificada. Fue la primera pesquería de pequeña escala certificada con MSC. Seguramente han oído de esta pesquería, es muy famosa a nivel internacional. Entonces ahora estamos en el proceso de mejora con el stock del norte para llevarlo a un mismo estado. Algunos datos de este FIP, es un FIP exhaustivo. La especie es Panulirus interruptus, se pesca mediante trampa. La producción del FIP es el 75% de la producción del estado de Baja California, provincias para otros países. Y como les decía, este es un FIP joven. Su primer reporte de avances fue ahora en este mes. Este es el estado de la pesquería. 15 indicadores están en amarillo, 12 en verde, y el indicador de stock rebuilding, pues ese no aplicó ya que está en verde el estatus del stock. Este índice que va de 0 a 1 nos indica qué tan cerca está de ser una pesquería sostenible o certificable. Entonces, bueno, ahorita está en un valor de 0.7. Y estas son los principales retos o mejoras a conseguir: una estrategia de explotación, mejorar el sistema de información y monitoreo, publicar el plan de manejo pesquero, ya hay un borrador, instalar el subcomité consultivo de manejo, ese es el espacio de toma de decisión, y demostrar el cumplimiento de la normatividad. Estos son los actores que participan: 11 organizaciones productoras, autoridades federales, autoridades estatales, la academia, la universidad estatal, GoChange como reciente participante en temas de trazabilidad, y Pronatura Noroeste. Los primeros logros, bueno, pues logramos entrar a la primera generación del Ocean Stewardship Fund, en su primera generación. De manera paralela, empezamos el programa de ITM de MSC, que es en transición a la certificación. La autoridad federal, INAPESCA, generó un primer análisis de la situación y estatus de la pesquería, esto para actualizar el estatus de la misma. Se han iniciado gestiones para instalar el subcomité consultivo, también un proceso de estandarización de la bitácora en apoyo o en homologación con el stock certificado del sur, y pues estamos por iniciar un piloto sobre trazabilidad con los colegas de GoChain, y también pues ya ha habido acercamiento de algunos compradores interesados. Para cerrar, rapidísimo, reflexiones importantes. Pues este fue un proceso que inició desde -1, en el sentido que, bueno, surgió desde ese proyecto de Fish for Good, un consejo asesor con las autoridades, con diferentes actores, identificó esta pesquería, y bueno, desde ahí fue que este proceso pues se hizo de manera colaborativa. El FIP ha servido o sirve para alinear ámbitos, necesidades y acciones de los diferentes sectores y actores. También el FIP ha permitido acceder a recursos y apoyos, como lo mencionaba el Ocean Stewardship Fund. Y puse este hashtag de Procura una vida sana. Pues bueno, no estuvimos exentos a la actual contingencia por la que atravesamos prácticamente en todo el planeta. Y bueno, pues ha sido un reto que los FIPS tampoco están exentos, ¿no? Entonces, bueno, pues es un reto que iremos abordando y que hemos estado trabajando día a día. Y final... Sí. Porque esto se corta a la hora. Y okay. Por la pregunta y respuesta en la plataforma de Perfecto. del Summit. Te pido mil disculpas. No te preocupes, Albert. Yo estaba consciente de la hora. Bueno, esto es un poco las ideas que vimos hoy día, cómo lo expusieron. Ahí sí. Como expusieron todos, en general, como ustedes pueden ver, compromisos importantes, stakeholders que estén alineados, apoyo, hay que tener a la ONG, apoyo gubernamental, bueno, todo aquí. Continuamos con preguntas en la plataforma del Summit. Muchas gracias a todos. Bueno, hasta pronto, gracias.
Adiós. Adiós. Hasta luego, muchas gracias.